Muy bien. A ver, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de Historia Universal. Pero antes de arrancar con la clase de Historia Universal, hoy va a ser un día a lo largo de la historia. Hoy ha sucedido pues un acontecimiento muy importante en todo el mundo. ¿Alguien sabe qué ha pasado? Murió la reptiliana. Ah, falleció la reptiliana. Falleció la reina Isabel, ¿no? La reina Isabela segunda, la reina más longeva de Inglaterra. Vamos a ver un pequeño video antes de continuar, ¿ya? Porque es importante que sepan qué es lo que va a continuar después de ello, quién va a asumir el cargo, el trono, su hijo, el príncipe Carlos, que probablemente va a tener la denominación de Carlos III, ¿no? Es importante porque estaba revisando el simulacro que dieron y dentro de ello habían preguntas. Sí, ¿verdad? Puente de Y miren, luego de la muerte, de que se anunció oficialmente la muerte de la reina Isabel II, se activó la llamada Operación Puente de Londres o Operation London Bridge. Es un protocolo cuidadosamente planeado para despedir a la monarca durante los días y semanas posteriores a su fallecimiento. Así es, Jessica, se dice que esto va a durar aproximadamente 10 días y el plan fue creado por primera vez en 1960, o sea, hace 62 años para ser exactos, y señala con lujo de detalles quién realizará la primera llamada cuando el puente de Londres cayera. Vamos ahora en vivo con Jorge Miramontes, que nos cuenta cómo serán los servicios fúnebres previstos y la asunción del nuevo rey Carlos III. Adelante, Jorge. Rodner, Jessica, ha llegado el día D, como se denominó, al día de la muerte de la reina. Comenzó con una lluvia de llamadas y correos electrónicos a funcionarios y ministros de relevancia a quienes, como bien mencionaste, se les explicó el riguroso protocolo a seguir en esta despedida. El primer paso del protocolo indica que el cuerpo de la reina Isabel II deberá regresar al Palacio de Buckingham para ser postrado en la sala del trono por 4 días, donde estará en un altar y el cual será resguardado por 4 granaderos de la Guardia Real. El príncipe Charles automáticamente se convierte en rey. Al pasar los 4 días, el cuerpo de Isabel II será trasladado al Palacio de Westminster, donde están ubicadas las 2 cámaras del Parlamento británico. El traslado estará acompañado de un desfile militar donde la multitud podrá despedirla. En el 5.º día marchará en procesión hacia el Palacio de Westminster. Ahí permanecerá hasta el 8.º día en un féretro elevado y abierto al público durante 23 horas diarias. Durante el 7.º día se llevará a cabo la vigilia real en el ataúd. Charles asistirá a un servicio en la Catedral de St. Jaffa, Cardiff, Gales, junto a Camila. A ellos pueden unirse William, Harry y los otros nietos de la reina. En el 8.º día se espera la llegada de líderes mundiales y se convierte en el último día para que el público presente sus respetos. Al llegar el 9.º día, líderes mundiales y personalidades presentarán sus condolencias a la familia durante el funeral. En el 10.º día, jornada en la que se celebra el funeral de Estado, se declarará festivo en todo el Reino Unido. El acto se llevará a cabo en la abadía de Westminster y la monarca será enterrada en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI del castillo de Windsor, junto a su esposo, el recientemente fallecido duque de Edimburgo. Obviamente, Jorge, ya sabemos que automáticamente Charles o Carlos es el rey ahora de Inglaterra, pero ¿se sabe cuándo va a ser el día de su coronación del rey Carlos III? Carlos III, como bien lo mencionaste, te cuento que la ceremonia de coronación deberá esperar durante el luto, durante el duelo, lo cual podría tardar semanas o hasta meses, Jessica.
Muy bien, jóvenes. Entonces, así iniciamos nuestra clase de historia universal, historia general, con esta noticia, ¿no? De la reina Isabel que falleció. Bueno, ahora sí continuamos con nuestra clase y vamos a ver historia universal, el feudalismo y las cruzadas. Como les comentaba, pues en las anteriores clases, y hayan visto, historia universal es un poquito amplio porque abarcamos dos temas. La historia en sí es muy amplia, ¿sí? Entonces vamos a ver el feudalismo y las cruzadas. El feudalismo. Cuando hablamos de feudalismo, vamos a recordar que este feudalismo va a ser una sociedad económica distinta, ¿sí? Acá las monarquías pierden poder y va a tomar gran fuerza los señores feudales. ¿Y quiénes van a ser los señores feudales? Aquellos que tenían propiedades, el poder de territorio, ¿sí? Entonces se va a caracterizar por las relaciones de dependencia. Es decir, va a haber una dependencia entre una persona que es el señor feudal y sus vasallos, sus campesinos, ¿sí? Entonces, acá va a haber una pequeña contradicción entre el señor feudal y el siervo. Si bien es cierto, el siervo va a buscar protección en el señor feudal, más que todo una protección económica, pero también el señor feudal va a beneficiarse del siervo, porque el siervo le va a pagar impuestos, le va a pagar tributos, le va a mostrar fidelidad a lo largo de este periodo, ¿sí? El feudalismo en Europa coincide con la etapa llamada Edad Media. Entonces va a coincidir con la Edad Media, que según la historia tradicional abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano en Oriente, ¿sí? Por acá vienen los imperios bizantinos, que la clase pasada lo comentamos a grandes rasgos. La organización económica. La principal actividad económica va a ser la agricultura en los grandes latifundios o feudos. Latifundios son grandes extensiones de territorio o de terreno y bueno, la principal actividad es la agricultura. Esta actividad económica va a ser la más importante para el desarrollo de esta época, ¿sí? El feudo fue la unidad económica, social y política de propiedad del señor feudal, conformada por tierra, campesinos y medios de producción. Aquí el comercio va a debilitarse bastante y las ciudades van a perder gran cantidad de población porque la mayoría se va a ir al campo, ¿sí? Al campo a subsistir. Normalmente el feudo estaba organizado de la siguiente manera. Una autarquía. ¿Qué significa autarquía? Pues que se iban a alimentar o iban a subsistir de lo que produzca el gobierno, ¿sí? Más allá del comercio. Entonces, era una producción autosuficiente dentro de un feudo, un latifundio, escasos desarrollo de comercio a causa de las trabas feudales, como los peajes, la escasa circulación monetaria, impuestos feudales, que estos impuestos van a favorecer pues a los señores feudales. La corvea. La corvea es el trabajo gratuito del siervo en las en las tierras del señor, ¿sí? Acá va a haber algunas invasiones de los bárbaros. Recordemos que en historia universal, en la clase pasada veíamos que los bárbaros lo llamaban los romanos aquellos pueblos que no compartían su cultura, sus tradiciones, estaban alrededor o por los límites de Roma, ¿sí? Entonces, acá aparecen los bárbaros en la conquista y acá por la ausencia de los reyes, ¿sí? Por la ausencia de los reyes, la población va a pedir apoyo, ayuda a los señores feudales, ¿sí? A los señores feudales. Diezmos y primicias. Los diezmos y primicias eran los pagos a favor de la iglesia. El principal señor feudal que aparece acá va a ser la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque a través de la iglesia se decía lo siguiente, se decía pues, dichoso el pobre porque el reino de los cielos se da para él, ¿sí? Entonces la iglesia
le trabajaba el sentimiento a los pobres, con la finalidad, pues, que el pobre sirva a los señores feudales, ¿ya? Las banalidades. Por usar los medios de producción como hornos, molinos, tenían que pagar estos impuestos, tenían que pagar este uso, ¿sí? Seguimos. La organización social. Bueno, la organización social, había una jerarquía social que estaba determinada por la posesión y la extensión de tierra. Ahí vamos a encontrar como jefe de la pirámide al señor feudal, que era el soberano del feudo. Podía ser un laico, es decir, una persona común y corriente que tenía en posesión un latifundio, o podía ser pues un clérigo. Recordemos que la iglesia va a ser el mejor señor feudal que existió en esta época. Cuando éste tenía amplios territorios, podía tener bajo su autoridad a otros feudales, que a su vez eran sus vasallos, ¿sí? Luego vamos a encontrar el clero. El clero es el hombre al servicio de la fe cristiana. Era la clase más instruida. El señor feudal, en el caso de ser un laico, tenía que tener su clero, para que el clero manipule, trabaje pues en un lado psicológico a los campesinos, ¿sí? A los campesinos. Entonces, como decíamos, era la clase más instruida, estaba compuesto por el alto clero y el bajo clero. Vamos a encontrar los vasallos. Los vasallos es el hombre que era libre, no estaba vinculado a los grandes señores feudales y estaba obligado a darle fidelidad y apoyo militar. Este grupo realizaba la explotación directa sobre los siervos y campesinos. A los siervos y campesinos se le va a trabajar psicológicamente. El campesino que quería salirse del señor feudal, el señor feudal le decía a los vasallos: inventen historias. ¿Qué historias? Si tú te vas por los bosques, vas a encontrar brujas, hadas, dragones. Mientras que si tú te quedas en mi feudo, los vasallos te van a proteger, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, los iban trabajando mentalmente a los campesinos. El feudalismo. A ver, seguimos. Organización política. En la organización política había dispersión del poder político entre los nobles feudales. Los monarcas o emperadores tenían escaso poder. Recordemos que acá la monarquía va a perder poder, pues se distribuían en grandes extensiones de tierra para obtener la fidelidad y la protección de los nobles feudales. La poliarquía. Acá se va a caracterizar por un gobierno de la poliarquía. Poli significa mucho. Entonces acá existían muchos señores feudales, ¿sí? Cada uno de los señores feudales gobernaba dentro de un feudo y tenía la soberanía absoluta. Cobraba impuestos, aplicaba justicias, acuñaba monedas, si usaban sus materiales, también los cobraban, los alquilaban estos materiales como el molino, el horno y las herramientas que utilizaban pues dentro de la agricultura. Manifestaciones culturales. Habían ceremonias feudales, había homenajes donde el vasallo le ofrece lealtad y protección militar al señor feudal, y ahí aparecen los caballeros, ¿sí? Hayas visto en las películas, así como en la imagen, los señores feudales hacían pues este espadazazo, ¿no? Donde les nombraban caballeros o sir. Sir significa señor, viene del latín señor, ¿ya? En vestidura, el señor feudal hace entrega simbólica de un feudo o beneficio. El espaldarazo, bueno, lo que les comentaba, el señor feudal entrega el título de caballero a su vasallo, o también sir, ¿ya? El imperio carolingio. Fue el estado centralizado formado sobre la base del reino franco. Durante la baja de la Edad Media lograron expandir sus dominios feudales por los actuales territorios de Francia, Italia y Alemania. Aparece Carlo de Magno, ¿sí? Por eso se va a formar este imperio que se va a llamar Imperio Carolingio, perdón. Carlo de Magno, o Carlo Magno, fue el fundador del Imperio Carolingio
Él intentó restablecer el Imperio Romano de Occidente. Fue coronado en la Basílica de San Pedro en la Navidad del año 800 por el Papa León III. Pero Carlomagno va a fallecer y cuando fallece se destruye o se derrumba pues esta monarquía, donde van a cobrar más fuerza los señores feudales, ¿sí? Y con la entrada de los bárbaros, pues mucho más, porque los campesinos buscaban protección. Entonces iban a los señores feudales a pedir esa protección. Carlomagno y el imperio. Carlomagno intenta restablecer ese imperio que se estaba extinguiendo, que va a ser el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano se va a dividir en dos, en el Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Luchó contra los lombardos para impedir la invasión de los estados islámicos. Recordemos eso, más adelante nos va a servir para entender las cruzadas, ¿ya? Los estados islámicos. Desarrolló enfrentamientos militares asegurando las fronteras, estableció la capital del imperio en Aquisgrán, la actual Alemania. Dividió su territorio de las siguientes maneras: condados, marcas y ducados. Condado pues era como los latifundios extensos, los marcas eran más pequeños y los ducados era un conjunto de condados, ¿sí? Entonces se va a ver la caída del imperio a la muerte de Carlomagno. Cuando fallece Carlomagno, sus nietos se pelean por el trono. Es tanto que llegan al extremo de despojar a su padre, ¿sí? A su hijo de Carlomagno. Asume el poder su hijo Ludovico Pío, gobernador que originó un serio problema de sucesión. Lo que les decía, ¿no? Los nietos de Carlomagno van a votar a Ludovico Pío y va a haber guerras civiles entre ellos, lo que va a debilitar a este imperio. Y de esa manera, pues, los bárbaros van a llegar al poder más rápido, ¿sí? Entonces, desatando la división del imperio con el Tratado de Verdún, 843. Iglesia medieval. Ya por acá ya vamos entrando a las cruzadas. La Iglesia medieval fue la institución religiosa que a través del control ideológico y del monopolio de los acontecimientos logró consolidar su gran poder durante la Edad Media. Recordemos que la Iglesia va a ser el señor feudal más importante, ¿sí? Los clérigos, porque eran las personas instruidas. Acá va a haber un momento de oscuridad, ¿sí? A diferencia de la cultura griega, ¿sí? En la cultura griega, pues, hay un momento de oscuridad, pero después viene a florecer con el siglo de Pericles, el siglo dorado. Mientras que acá, en Roma, lo que pasa es un siglo de oscuridad donde la información solo va a ser privilegiada para los clérigos, los sacerdotes, quienes iban a dominar, ¿sí? Su nombre oficial fue la primera Iglesia Católica Romana. Origen. El cristianismo surgió en Palestina, en ese entonces la provincia del Imperio Romano, donde predominaba la religión judía. En el siglo I empezó la difusión en Europa. Edicto de Milán. Edicto pues es como una publicación, un convenio, un decreto. Permitió la libertad del culto en Roma y gracias a esto los cristianos no odiaban ser perseguidos por su fe, ¿sí? Edicto de Tesalónica. El cristianismo es elevado a la categoría de religión oficial del Imperio Romano. Características. La Iglesia Católica en la Edad Media tenía todas las características de un estado feudal, lo que les comentaba hace un momento, y fue uno de los más poderosos, ¿sí? Les trabajaba mentalmente, recuerden pues a los campesinos. Le decía que el reino de los pobres, perdón, dichoso el pobre porque el reino de los cielos será para ellos, ¿no? O también les decía que, bueno, que los señores feudales son seres divinos, ¿sí? Seres divinos. Continuamos. Pues constituyó sus propias leyes, su señor, el Papa,
sus vasallos, obispos, arzobispos y sus propios impuestos, diezmos y primicias. La iglesia gozó del poder espiritual y poder temporal, posesión de los estados pontificios, feudos y cobro de impuestos. Era la clase ilustrada del medievo, fundo de las primeras universidades de Europa, tuvo como ideología la escolástica. A través del estudio de los filósofos de la Grecia clásica, buscó conciliar la fe y la razón, ¿sí? Pero sin embargo, en la última instancia, la razón quedaba subordinada a la fe. Recuerda que la religión nace, pues, por la ausencia de algunas respuestas, algunas preguntas, ¿sí? Entonces, la religión van a ser para dar respuesta a algunas preguntas que no se podía dar a través del método científico, a través de la ciencia. A ver, un minutito, jóvenes. Ya, seguimos. No sé por qué, pero solo me aparece que hay 4 estudiantes. No sé el resto qué pasó. Pero bueno, continuamos. A ver. Medios de control ideológicos. Los medios de control ideológicos que utilizó pues la iglesia va a ser la excomunión, que es la expulsión permanente o temporal de un individuo de la fe cristiana. Incluso a los reyes se les daba la excomunión, o a grandes señores feudales que cuestionaban su poder eran excomulgados. Y los que criticaban, cuestionaban a la iglesia católica, los botaban de la religión. La interdicción. La interdicción viene a ser la suspensión de ritos cristianos en un determinado pueblo. Cuando veían que este pueblo ya tenía pues una excomunión, se daba una interdicción. ¿Ya para qué realizar ritos cristianos en ese pueblo si ya se les había botado de la religión? ¿Sí? La Inquisición. La Inquisición fue ese tribunal de juzgamiento para castigar a los herejes, los que eran acusados para realizar brujería, ¿ya? O los malos cristianos. Los castigos iban desde la tortura hasta la muerte en la hoguera. Recordemos que en el tiempo colonial, la Inquisición también se estabiliza o se establece en el Virreinato del Perú, ¿sí? Continuamos. Arrancamos con las cruzadas. Las cruzadas fueron campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica contra los musulmanes turcos. Invadieron territorios cristianos en Oriente. Principalmente van a invadir, pues, Jerusalén, ¿ya? Van a tomar Jerusalén. Entonces, acá hay varias causas para que se desarrollen las cruzadas. En sí se van a desarrollar 8 cruzadas. Ahorita vamos a ver 4, pero en el resumen vamos a profundizar un poquito, ¿ya? Causas de las cruzadas. La Iglesia Católica buscaba recuperar su influencia económica e ideológica sobre los territorios cercanos al Oriente. Recuerda que Roma se había dividido en dos, en Occidente y en Oriente. En lo que es Occidente estaban los feudos, pero en Oriente estaban los musulmanes, ¿sí? Los musulmanes que habían conquistado, que eran un reino, pues, que los romanos habían llamado los bárbaros, ¿sí? Otro era la necesidad de detener el proceso de la expansión musulmana sobre los territorios cristianos. El pretexto de la Iglesia Católica para detener el avance fue recuperar Jerusalén y el Santo Sepulcro de las manos de los musulmanes. Estas causas también se relacionaban con otra causa que viene a ser que los señores feudos ya no tenían más territorio para seguir explotando a los campesinos, y los campesinos ya se habían cansado y querían buscar pues nuevos territorios, ¿sí? Entonces acá en la primera cruzada se va a formar un ejército de campesinos, y obviamente pues los campesinos no están preparados para la guerra, ¿sí? Y ya sabes en qué terminó. A ver, en la primera cruzada fue un triunfo para para los católicos, los religiosos, fue un triunfo, toman Jerusalén. Y luego de ello se va a realizar una segunda cruzada. Pero recuerda, en la primera cruzada se va a formar un ejército de campesinos, y como este ejército de campesinos no estaba bien preparado, porque eran campesinos, no sabían el arte de la guerra,
va a fracasar. Ahí mismo se va a formar otro ejército, pero este ejército ya va a ser de caballeros, ¿ya? Con vasallos, y acá van a obtener un triunfo. En la primera cruzada obtienen un triunfo. En la segunda cruzada se organiza pues ante la caída de Edesa y la nueva amenaza de invasión musulmana, donde los musulmanes van a lograr recuperar Jerusalén y retiran las tropas europeas. La tercera cruzada. En la tercera cruzada fue organizada tras la caída de Jerusalén en manos del sultán Saladino, y acá van a aparecer reyes importantes. Esta cruzada se caracteriza por los reyes, ¿sí? Aparece Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, Federico Barbarroja, emperador germánico, y el rey Felipe II, rey de Francia. ¿Qué pasa? Uno de estos reyes renuncia, Federico Barbarroja también se retira, y solo queda un rey. Y acá con este rey se va a formar un tratado, un pacto, donde va a haber un peregrinaje, ¿sí? Donde se les va a permitir a los europeos que lleguen a Jerusalén a rendir culto, ¿ya? Pero no logran reconquistar Jerusalén y viene a ser un fracaso. Entonces recordemos, la primera cruzada fue exitosa, fue victoria de los europeos y toman o recuperan Jerusalén. En una segunda cruzada fue fracaso. Tercera cruzada, a pesar que hubo 3 reyes, fue también un fracaso, pero se logró un pequeño pacto. Luego en la cuarta cruzada fue motivada por intereses comerciales, ¿sí? Acá aparecen los italianos. Estos italianos querían buscar una ruta por Europa, pero los musulmanes los detenían, ¿sí? Entonces ellos están buscando una ruta donde puedan negociar, realizar este comercio. Y bueno, no iban pues más que todo a recuperar Jerusalén, sino ellos iban a buscar una nueva ruta, ¿sí? Y en esta nueva ruta llegan a ver, Constantinopla, llegan a Constantinopla, y esta ciudad pertenecía a Roma, donde llegaban todos los europeos, se quedaban ahí, y era una ciudad pues de mucho comercio, se estabilizaban ahí y luego iban a la guerra. Entonces, estos comerciantes italianos llegan a esta ciudad y toman Constantinopla y se olvidan de Jerusalén, porque recuerda que la idea de esta cruzada fue idea o intereses comerciales. Entonces se produce una trágica cruzada donde mueren muchos niños. El padre Esteban em, reúne a niños para ir a esta guerra. Fue catastrófica esta cruzada, ¿sí? Y fracasaron a manos de los musulmanes porque los comerciantes italianos se quedan en Constantinopla. Más adelante vamos a ver las 4 últimas cruzadas. Algunas de las consecuencias fue la reactivación del comercio entre Oriente y Occidente. Esto va a favorecer el fortalecimiento económico de los puertos y las ciudades europeas. Se inicia el desarrollo de la burguesía. Acá aparecen los pueblos que se van a llamar burgués, ¿sí? Y aparece la burguesía bajo el periodo medieval. Se va abandonando poco a poco el campo y se va a retomar la población en las ciudades, en lo urbano, ¿sí? Y acá el feudalismo va a perder poder. Entonces, si hay una migración del campo a la ciudad, se pierde poder y se va a debilitar el poder feudal y se va a arrancar el fortalecimiento de la autoridad real. Vuelven los monarcas, vuelven los monarcas. Y se produce una decadencia de los imperios. Muy bien, vamos a hacer un resumen de todo lo aprendido, ¿ya? Retomamos. Entonces decíamos que el feudalismo aparece en el siglo IX al siglo XI. Es un sistema económico nuevo, político, social, cuyo poder recae en la tenencia de la tierra, también cae en las relaciones personales de dependencia. ¿Por qué de dependencia? ¿Quién dependía de quién?
el señor feudal dependía de los siervos porque iba a cobrar impuestos, iba a cobrar pues el uso de sus materiales, herramientas, y el señor feudal, y el siervo iba a conseguir protección de los vasallos, ¿sí? De los caballeros. Recordemos que la iglesia les metía pues un montón de cuentos, ¿no? Que si se iban por los bosques iban a encontrar dragones, brujas, hadas, mientras que si se quedaban en los feudos iban a encontrar protección. Causas. Volvemos a recordar las causas. El Imperio Romano se divide en dos, Occidente y Oriente. Occidente cae en las manos de los bárbaros, de los musulmanes. Carlomagno eh, toma el poder, pero se desintegra con el fallecimiento de él en el siglo IX, fallece, el imperio carolingio cae, entonces acá toman la fuerza los duques, los marqueses, los condes, se apoderan de estas tierras y van a llamarse señores feudales. Otra causa fue la invasión de los bárbaros, pero estamos hablando de los bárbaros del siglo IX, no los bárbaros que habíamos estudiado la clase pasada, que fueron los bárbaros del siglo V, ¿ya? Entonces acá ingresan los vikingos, los garracenos, los búlgaros, los musulmanes. Acá los campesinos buscan protección por los señores feudales, va a haber una crisis de esclavismo, ¿sí? Elementos feudales, recordemos, el feudo vienen a ser los latifundios, estas grandes extensiones de tierra, y dentro del feudo va a haber dos, el manso y la reserva. El manso eran esas parcelas de tierra que daban pues los señores feudales a los siervos para que lo trabajen, y de este trabajo pues se benefician estos señores feudales. Y la reserva es la del señor feudal, ¿sí? La del señor feudal. Iban a ser tierras para él, para su beneficio propio. El señor feudal va a ser el dueño del feudo o del latifundio que iba a tener una soberanía feudal, ¿sí? Imagínate que acá, pues, en Perú, es un caso hipotético, eh, cada, cada departamento tiene un señor feudal, algo así era, ¿sí? Que cada departamento tenga un señor feudal y este señor feudal pues tenía mansos y reservas. Seguimos. Vasallo. Vasallo era el hombre que depende de otro hombre. Mejor dicho, va a ser el que va a servir pues al señor feudal. La iglesia, como les decía, la iglesia va a ser esa gran señora feudal que concentraba conocimiento. Acá aparece el oscurantismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento solo se centra pues en los clérigos, no en toda la población. A diferencia de Grecia, en Grecia vamos a ver pues el florecimiento de su cultura. Los caballeros eran los hombres de arma, donde se les va a llamar sir o señores a través de la ceremonia del espaldarazo, ¿sí? Donde llegaban pues con sus espadas, ponían en un hombro y en otro hombro y les decía yo te nombro el señor tal, ¿no? Los campesinos era pues la clase productora, eran los más importantes de la sociedad porque si ellos no producían, sí se venía abajo, ¿sí? El feudalismo. Entonces era la base de la sociedad. Pero acá vamos a tener dos, el siervo de la gleba, que eran los campesinos que estaban ligados al feudo, que dependían del señor feudal, y los villanos. Cuando yo hablo de villanos, no eran los malos, ¿ah? Eran los campesinos libres que vivían en la villa, ¿sí? Seguimos. Características del feudalismo, pues lo que les decía, su política era poliarquía. Los monarcas o las monarquías van a quebrarse, el rey pierde poder y los señores feudales van a ganar esta autoridad. Económicas. La economía era autárquica, es decir, que lo que producían iba pues a solventar o iba a apoyar en la economía de los feudos. Ojo, el comercio decayó, recordemos, el comercio decae. La sociedad, pues, se va a centrar en una vida rural, ya se centra en una vida rural
y la vida urbana va a debilitarse. Esta vida urbana va a debilitarse y se centra en la vida rural por el logro de estos grandes latifundios, ¿sí? Tiene una sociedad estamental, donde vamos a ver oradores, bellatores, laboradores, ¿sí? En lo que es en el aspecto religioso, la Iglesia Católica va a tener un dominio ideológico. Las relaciones feudales. Va a haber relaciones feudales donde el señor feudal va a brindar pues al vasallo protección y fidelidad, ¿sí? El señor feudal le va a dar investidura con la finalidad de proteger al señor, al vasallo, ¿sí? Le protegía al vasallo porque recuerden que entraron los bárbaros y tenían miedo a los bárbaros. Entonces el señor feudal va a dar protección a través de la investidura y el vasallo tenía que darle fidelidad, es decir, homenaje al señor feudal, ¿no? Le decía, donde tú vayas, yo también voy a ir y si tengo que dar mi vida por ti, lo daré, ¿no? Lo daré. Entonces, la segunda relación era de servidumbre, y en esta relación de servidumbre, el señor feudal, hay una relación con el siervo. ¿En qué consiste? El señor feudal va a dar un manso. Recuerda que el manso eran las tierras que daba al siervo, ¿sí? Y este manso le va a servir al siervo para darle un corbeo. El corbeo era pues el pago al señor feudal, que podía ser un pago pues de los productos que producía o un pago económico, ¿sí? Eh, y ahí vemos que en el corbeo vamos a tener pues algunos impuestos, como el impuesto de banalidad, de gabela, de talla y diezmo, ¿sí? Muy bien, continuamos con las cruzadas. Las cruzadas se desarrolla del siglo XI al siglo XIII. Si te das cuenta, es la continuación nomás. Eh, el concepto de las cruzadas es que son expediciones militares que viajan desde el occidente a oriente. Recuerda que este imperio se va a dividir en dos, occidente y oriente. El oriente se pierde por las invasiones bárbaras. Y dentro de esas expediciones militares tienen como objetivo recuperar Jerusalén, entre comillas, hay que llamarle, recuperar Jerusalén, ¿no? Los curas, los clérigos llamaban a los soldados para recuperar Jerusalén y para catolizar, ¿no? Pero entre comillas les digo, ¿por qué? Causas. La causa económica fue que los grandes feudales quieren obtener tierras en Oriente y esta tierra en Oriente se va a llamar el mayorazgo que significa que le daba pues a su hijo mayor. Recuerda que el feudalismo se va a caracterizar porque estas tierras van a ser herencia a la siguiente generación. ¿Y quién va a ser el propietario? Va a ser el hijo mayor. Pero para que el hijo menor o los hijos menores no se resienta, el señor feudal tenía que conseguir mayores tierras. ¿Y hacia dónde tenía que conseguir? Pues al oriente, donde estaban los musulmanes. Va a haber una crisis agrícola, la población crece. Como crece, pues, perdón, va a haber un empobrecimiento de los campesinos. Se va a tomar Jerusalén, los árabes, los musulmanes toman Jerusalén y va a haber una rivalidad religiosa entre el cristianismo y el islamismo, ¿no? Acá pues el islamismo decía que no existe el Dios cristiano y el cristianismo decía que no existe el Dios islámico. Las cruzadas van a ser convocadas por el Papa Urbano II. Como les mencionaba hace un momento, son 8 cruzadas. La primera cruzada se va a dar en una etapa popular. ¿Y quien convoca esta etapa popular? Es Gualterio sin haber. Gualterio sin haber convoca miles de campesinos, pero como les explicaba hace un momento, estos campesinos van a ser hombres sin mucha preparación en el arte de la guerra y fracasa. Pero ahí mismo se va a formar una etapa, la etapa señorial. ¿Quién convoca esta etapa señorial? Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon va a recuperar Jerusalén, ¿sí? Entonces la primera cruzada se puede decir que fue victoria.
Seguimos en la segunda, tercera y cuarta cruzada que hemos visto que son derrotas. En la segunda cruzada, Conrado III, que es el del Sacro Imperio Romano Germánico, rey del Sacro Imperio Romano Germánico, y Luis VII, el monje, le llamaban, el rey de Francia, los dos convocan a ir a recuperar Jerusalén. Se van a Damasco, pero pierden. El sultán Saladino retoma y vuelve a tomar Jerusalén, ¿sí? Y vuelve a tomar Jerusalén. La tercera cruzada es la cruzada de los reyes, como les decía hace un momento, donde va a haber pues Federico Barbarroja, que también era del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey Felipe II, Augusto, el rey de Francia, y Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra. Federico Barbarroja muere, Felipe II se retira y por la ausencia de Federico Barbarroja, Felipe II va a apoderarse de este Sacro Imperio Romano Germánico, que eso lo vamos a ver más adelante, pero Ricardo Corazón de León consigue un pacto, el pacto de peregrinación, donde los musulmanes aceptan que los europeos vayan en determinado tiempo, pues, a rezar a Jerusalén, ¿sí? Pero, como ustedes ven, en la tercera cruzada termina como un fracaso. Cuarta cruzada. La cuarta cruzada, como les decía hace un momento, va a ser la cruzada de los comerciantes. Los comerciantes italianos veían que es un obstáculo entrar pues al oriente porque estaban los musulmanes, razón por la cual llegan a Constantinopla. Constantinopla era esta ciudad donde iba a albergar a los europeos y era una ciudad bella donde iba a destacar el comercio. Al ver que había un hermoso comercio, los comerciantes italianos invaden Constantinopla. Primero van pues diciendo que son europeos, que necesitan ver la ciudad para luego atacar y retomar Jerusalén. Pero eso fue mentira, porque conquistan Constantinopla y se va a generar un imperio latino del oriente. Entonces, esta cruzada termina en derrota, porque no se llevó pues no se consiguió lo establecido. En la quinta cruzada, es la cruzada húngara del rey Andrés II de Hungría, también fracasa. La sexta cruzada fue una cruzada diplomática, donde Federico II, recuerda, Federico Barbarroja, entonces este pertenecía a la monarquía de Federico Barbarroja. Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico lucha, ¿ya? Y igual termina en un fracaso, pero consigue relaciones diplomáticas. En estas relaciones diplomáticas consigue el pacto de peregrinación por 10 años. ¿Sí? Entonces, nuevamente los musulmanes van a permitir a los europeos en 10 años ir pues a venerar a su religión. La séptima cruzada, Luis IX, se le llamaba el Santo, rey de Francia, va a atacar Egipto. Recuerda que en Egipto todavía estaban los musulmanes. Va a ser tomado prisionero, ¿sí? Va a ser tomado prisionero, tiene que pagar, pues, para su libertad, lo dejan libre y se va a dar la octava cruzada. En esta octava cruzada, nuevamente va Luis IX, el santo, pero esta vez ya no va, pues, a Egipto. Esta vez cambia sus planes y va a Túnez. Pensaba que en Túnez iba a conseguir una victoria. Lamentablemente no consigue la victoria y fallece en Túnez, ¿sí? Entonces podemos decir en resumen que se dieron 8 cruzadas, solo una cruzada fue victoria para los europeos y las 7 cruzadas restantes fue un fracaso, ¿sí? Consecuencias, ¿qué consecuencias tuvo? Ya lo hemos visto, pero en resumen, en las consecuencias económicas, renace el comercio entre Occidente y Oriente. Se dan cuenta que para qué seguir con estas disputas. ¿Y quién va a renacer este comercio? Recuerda a los comerciantes italianos, los que tomaron Constantinopla. Fue un punto estratégico para ellos.
política. Se da la debilidad de los señores feudales, ¿ya? Se debilita a los señores feudales. ¿Por qué? Porque la población van a migrar hacia las urbes, ¿sí? Los reyes empiezan a recuperar poder, se van a instaurar nuevamente las monarquías. En el aspecto social, se va a dar un renacimiento urbano, las ciudades se van a llamar burgos y surge la burguesía, esta clase social. Y en religiosa, pues se va a desprestigiar la Iglesia Católica. ¿Por qué se desprestigia la Iglesia Católica? Porque recuerda que el Papa Urbano II decía es hora de evangelizar, pero evangelizar a costa de sangre. Recuerda que en la Cuarta Cruzada fue desastrosa, niños participaron en esa guerra, ¿sí? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. No se duerman, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No creo. No, muy bien. Pasamos a la parte práctica o quieren ver dos pequeños videos para que puedan entender mejor el tema. Ustedes me dirán Eh, no, como guste, los videos, si no. los videos. Excelente. Por un ratito. Feudalismo, también conocido como modo de el feudalismo, también conocido como modo de producción feudal, es el sistema económico y social dominante en la Europa medieval, donde los señores feudales pertenecientes a la nobleza poseían las tierras, mientras que los campesinos o siervos estaban obligados a vivir en la tierra de su señor, determinando esto la relación de producción existente. Estas tierras conformaban grandes unidades agrícolas productivas, propiedad de estos señores nobles, quienes podían exigir a los campesinos que pagaran una renta, ya fuera con su trabajo, productos o tributos monetarios. A cambio, los campesinos podían poseer propiedades pequeñas y también tener acceso a los pastos y bosques, que eran tierras comunes. Esto reflejaba una relación de subordinación del siervo con respecto al señor feudal, al ser este la autoridad suprema sobre la tierra o feudo, que incluía la propiedad, los terrenos campesinos y la tierra común. El feudalismo fue una etapa fundamental en el desarrollo histórico de la sociedad, abarcando un largo período. En Europa abarcó desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta las revoluciones burguesas en Inglaterra del siglo XVII y Francia del siglo XVIII. Origen del feudalismo. Fin del Imperio Romano. Las tribus de diferentes partes de Europa destruyeron el Imperio Romano. El poder de los esclavistas fue derrocado y así cayó la esclavitud. Se derrumbaron los grandes latifundios y los talleres de artesanía basados en la esclavitud. Los elementos del feudalismo se habrían originado en el seno de la sociedad esclavista, en la forma del sistema tribal. La esclavitud había dejado de existir. Así, el desarrollo de las fuerzas productivas solo era posible basándose en el trabajo de una masa de campesinos dependientes, que poseía sus propias propiedades y sus propios instrumentos de producción. Decadencia del sistema tribal. Las tribus conquistadoras adquirieron gran parte de las tierras estatales y de grandes propietarios.
Los bosques y pastos seguían siendo de uso común, pero las tierras de labranza se dividieron en varias propiedades. Posteriormente, estas tierras pasaron a ser propiedad privada de los campesinos, formándose así un amplio estrato de pequeños campesinos independientes. Sin embargo, los campesinos no pudieron conservar su independencia por mucho tiempo. Entre los campesinos había familias acomodadas y pobres. Al aumentar la desigualdad de propiedades, los que se habían enriquecido comenzaron a adquirir poder sobre la comunidad. Los pobres pasaron a depender de estos grandes señores feudales. Características del feudalismo. Comentemos las características más importantes del feudalismo. El señor feudal era el propietario de la tierra y de los medios de producción. Los trabajadores tenían una relación de esclavitud parcial. Eran parcialmente propietarios de sus haciendas y de algunas herramientas de trabajo. La propiedad feudal abarcaba varias aldeas, de las cuales obtenían sus ganancias. La producción era para la subsistencia. Los siervos producían para sus propios alimentos y menos para el intercambio comercial. Las actividades feudales eran básicamente agrarias, para producir alimentos. Aunque existían algunas industrias, la mayoría de la gente cultivaba la tierra para ganarse la vida. El feudalismo en Europa generó la construcción de ejércitos. Los ejércitos y otras clases, como reyes y nobles, se mantenían con lo producido en sus propiedades. Los siervos eran los productores de los señores. Las tierras feudales tenían dos funciones. Primero, generar ganancias para el señor feudal a través de la agricultura producida por los campesinos. Y segundo, generar ganancias para la hacienda del campesino, en la que producirá su propio alimento. Relación de producción. El feudalismo se basaba en la propiedad de la tierra por parte de un señor feudal, así como en la propiedad parcial de campesinos y siervos que vivían en su tierra. Los siervos dependientes cultivaban y dirigían pequeñas economías en esa tierra. El siervo campesino no era un esclavo, porque podía tener sus propias posesiones. Existía la tenencia de los campesinos de sus implementos de producción y de sus propias propiedades, basada en su trabajo personal. Aunque el señor feudal podía venderlo, no podía matarlo. La relación entre el señor feudal y sus siervos no solo era económica, sino también social. El inquilino era un vasallo del señor, es decir, estaba unido a él por un juramento de lealtad. Por otro lado, el propietario estaba obligado a proteger y respetar a sus vasallos. La economía radicaba básicamente en originar ganancias para así cumplir con las peticiones de los señores feudales, mediante el aprovechamiento de los campesinos que dependían de ellos. Clases sociales del feudalismo. En el feudalismo existían las siguientes clases sociales. El rey. En la Edad Media la máxima autoridad era el rey, aunque estaba muy cercano al poder que tenía la Iglesia. Se pensaba que los reyes tenían un derecho divino a reinar y llegaban al trono a través de conquistas, el clamor popular, elecciones o por herencia. Lecturi es una plataforma genial construida para estudiantes de medicina alrededor del mundo. Es uno de los recursos más completos que encontramos. Clero. La Iglesia se convirtió en el mayor propietario feudal. Las donaciones de los príncipes y las dotaciones la convirtieron en poseedora de extensas tierras y de las propiedades más ricas de aquellos tiempos, con una numerosa población dependiente y servil. Era el dominio gobernante junto con los reyes y señores feudales, nobles. Señores feudales, nobles. Esta clase no era del todo uniforme. Los pequeños señores feudales rendían tributo a los más poderosos, pero, por otro lado, se aprovechaban de su patrocinio. Los patrones se llamaban barón o señor. A su vez, estos eran vasallos de varones o señores aún mayores. Asimismo, la máxima autoridad a la que todos debían respeto y obedecía era el rey. Así se formó la jerarquía feudal.
Como clase dominante que conformaba la nobleza, los señores feudales se encontraban a la cabeza del Estado. Ocupaban la distinguida posición de primer estado y tenían amplios privilegios políticos y económicos. Campesinos o siervos. La amplia base de la escala feudal era el campesinado. Los campesinos estaban subordinados al señor feudal y bajo el poder supremo del rey. Era una clase sin derechos políticos. Los propietarios de siervos los sometían a castigos físicos. La utilización de los campesinos podía tener casi la misma crueldad que la explotación de los esclavos en el mundo antiguo. Sin embargo, el siervo podía trabajar parte del tiempo en su propia propiedad y hasta cierto punto podía ser independiente. La burguesía. En la transición del feudalismo al capitalismo surgió una nueva clase social que no se correspondía ni con la nobleza ni con el campesinado. Se trata de la burguesía, es decir, comerciantes, artesanos o nuevos profesionales que surgían principalmente de las urbes. La burguesía transformó el feudalismo. A través de las revoluciones burguesas producidas entre la Edad Media y la Edad Moderna, lograron posicionarse como una de las clases dominantes. Ventajas y desventajas del feudalismo. Ventajas. El siervo no es un esclavo. El trabajo ya no era indigno para el hombre libre, sino que se consideraba el trabajo físico como básico y el mental como noble. Con esto se justificó la división de la sociedad en propiedades. Los señores feudales ya no tenían como derecho poder matar a un siervo. Riqueza según posición social. Cada persona poseía la riqueza de acuerdo con la posición que ocupaba en la escala jerárquica. Así, se patrocinó un precio justo que debía reflejar la cantidad de trabajo utilizado para producir una mercancía y el patrimonio del productor. Se buscaba limitar la ganancia comercial dentro de ciertos límites, para así no amenazar la existencia económica de las otras propiedades. Surgimiento del capitalismo. La gran riqueza monetaria concentrada en manos de grandes señores feudales preparó las condiciones para que surgiera el capitalismo. La burguesía se valió de la lucha de los campesinos contra los señores feudales para tomar el poder. Con el capitalismo se generó el desarrollo de las fuerzas productivas, formando la clase de una nueva sociedad, asalariados y capitalistas. Desventajas. Las relaciones con producción del feudalismo, la baja productividad del trabajo no libre de los siervos y las restricciones gremiales obstaculizaron el desarrollo posterior de las fuerzas productivas. El campesino libre fue arruinado por el incesante servicio militar, saqueos e impuestos. Los campesinos exigían abolir los privilegios feudales, establecer la igualdad de derechos, además de abolir las riquezas. Ya hemos terminado con el feudalismo. ¿En qué asignatura tienes que estudiar este tema o lo haces simplemente? Muy bien, jóvenes. Les voy a facilitar las diapositivas para que le den pues una revisada, se preparen bien. Y el día lunes vamos a continuar, pero ya con la parte práctica, ya. Como siempre nos sobra algunos minutos de tiempo en cívica. Entonces el día lunes vamos a continuar con ello y bueno, ya no les voy a quitar más el tiempo, ya que en 5 minutos les estoy enviando las diapositivas, ¿ya? Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá. Un fuerte abrazo, ya nos vemos el día lunes. Cuídense, buen fin de semana. Igualmente, profe, cuídese.